Saludos, aquí estamos una vez más en este podcast Activando tu Fe, aquí con la hermana Lorraine. Y la hermana Liliana, Dios le bendiga a todos. Quiero recordarle que estamos ubicados en la iglesia cristiana Juan 316, en la 202 de la Main Street, en Milford, Massachusetts. Así que si usted no tiene una iglesia donde congregarse y se encuentra en esta área, le invito también que nos acompañe, ¿verdad? Los domingos a las 11 de la mañana tenemos servicio. Y los martes, escuela bíblica a las 7 Así de la es. noche. Y los jueves, culto de desarrollo a las 7 de la noche. Con los pastores Keith y Aisa San Nelson. Nelson. Así que hoy también tenemos un programa con un tema poderoso que no se lo pueden Puede perder. perder, no se vaya. Palabra de Dios. Y hermana, No, que no se muevan de ahí, que no se atrevan a moverse, quédese ahí, porque si usted se mueve, pierde, hermano. eso Aleluya. es así. Amén. Entonces, en esta noche vamos a dar comienzo, como siempre, ¿verdad? Invitando al Espíritu Santo, gloria a Dios, para que este podcast se ponga bueno, ¿verdad? No Así este es. culto, pero es un podcast, ¿verdad que sí? Un podcast más. No es un podcast más porque es la palabra de Dios y siempre nos sorprende, siempre es como un refrigerio, ¿verdad? De agua fresca en medio de la necesidad, en medio de la sed espiritual. Así Así es. que nosotros sabemos que eso es lo que hace la palabra de Dios cuando nosotros la escuchamos. Y vamos a dar comienzo a este podcast, ¿verdad? Y vamos a pedirle a la hermana que haga una oración para nosotros entonces comenzar. Señor Padre Santo, te Santo damos la gloria y Jesús. la honra, Dios mío, porque estamos Sí, aquí ante tu Señor, presencia. aleluya. Te pido, Oh, Señor, que gloria esta a palabra Jesús, que tú nos aleluya. permites que vamos Santo a llevar, Jesús. Señor, que Oh, llegue, Dios gloria mío, a a cada Jesús, te una de las damos honra, personas, Señor, gloria que y nos están alabanza, escuchando, Dios Señor, mío. aleluya. Señor, que esta palabra eche Gracias, Padre, raíces, gracias, Señor. Señor. Señor, que le hable a todos, Dios mío. Oh, Señor, gloria. Oh, creemos, gloria a Señor, que tú te has Dios, de glorificar aleluya. en el Gracias, nombre del Señor. Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Y voy a invitar a los hermanos, ¿verdad?, que nos están escuchando, los amigos que nos están escuchando, que si usted tiene una Biblia, nos acompañen esta noche en el libro de Lucas, ¿ok? Vamos para el libro de Lucas, capítulos 8. Y le voy a pedir a la hermana, por favor, si es tan amable, leer el versículo de esta noche que nosotros vamos a hablar acerca de una historia, ¿verdad?, acerca de Jesús, pero vamos a coger unos versículos que van a reflejar de qué es que se trata en esta noche. El título de esta noche es ¿cuál? Pasemos al Pasemos otro lado. al otro lado. Amén. Pasemos o crucemos al otro lado. En el libro de Lucas, capítulo 8, del versículo 22 al versículo 25. Así es. Y dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron. Y se hizo grande bonanza. Y él les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y el mar y las aguas manda y le obedecen? Amén, gloria a Dios. El Señor añada bendición a su palabra. Entonces aquí nosotros nos encontramos, ¿verdad?, con una escena donde Jesús le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado, ¿verdad? O crucemos al otro lado, ¿verdad? En otras palabras, vamos a montarnos en la barca, ¿verdad que sí? Porque tenemos un destino que nosotros debemos de llegar. Entonces la barca era un medio común de transporte, ¿verdad? En aquel tiempo para que las personas llegaran a su destino. Nunca se imaginaron, por supuesto, los discípulos lo que le iba a ocurrir, ¿verdad? Cuando ellos se montaran con el maestro, ¿verdad?, a cruzar al otro lado, ¿verdad? Ellos no sabían de que no iba Loren ser como un viaje más, ¿verdad? Porque a veces tú te vas, ¿verdad?, por las mañanas y piensas que tú vas a tener un día normal en el trabajo o manejando, ¿verdad?, o caminando, pero a veces hay cosas que te sorprenden, ¿verdad? Exacto. Hay cosas como preparadas, ¿verdad?, de parte de Dios para demostrarte algo, para enseñarte algo, y aquí no era la excepción. El Señor iba a aprovechar, gloria a Dios, este medio, ¿verdad?, de la barca, ¿verdad?, y las cosas que acontecieron después
para darle una lección a sus discípulos, para que ellos, para mostrarle algo sobrenatural en ese día. Pero Jesús le tenía ellos preparado, en otras palabras, una sorpresa, mejor dicho, una gran lección. Ellos estaban navegando, ¿verdad? Como hacían los ¿cómo se llaman? Los sailors. Sí. ¿Verdad que sí? Que ellos navegaban, porque en ese tiempo, ¿verdad? Era el medio como ellos, para llegar de un lugar a otro lado, ellos navegando, dice que Jesús, un detalle bien importante, que mientras estaban en la barca, Jesús el Señor, ¿verdad? Se durmió. ¿Por qué? Porque el Señor, nosotros sabemos de que aunque Él era el Hijo de Dios, aunque Él era profeta, Él era, ¿verdad que sí? El enviado de parte de Dios, también era humano. Y Él tenía necesidades. Y la gente a veces se sorprende, pero ¿por qué se tuvo que dormir Jesús? Porque era 100% humano, así como era 100% Dios. ¿Qué tú opinas acerca, o qué nos puedes decir en esta noche acerca del cansancio del maestro dentro de la barca? ¿Podremos aplicar nosotros algo? ¿Alguna lección? No, y también que nos recuerda también, porque muchas veces nosotros recibimos palabra del Señor y te dice, tú vas a ir a este lugar o tú vas a llegar a este otro lugar, Sí. vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, cualquiera que sea lo que el Señor nos dice. Y nosotros nos emocionamos, ¿verdad? Porque decimos, vamos a ir a este lugar, pero se nos olvida que hay cosas que pueden pasar en ese transcurso del tiempo. Quizás nosotros nos montamos en el carro, como tú decías, Sí, vamos a un lugar, pero se nos olvida que algo puede pasar en ese momento. Y sí, Jesús se cansó, era, ¿verdad? En ese tiempo que él estaba aquí en la tierra, era humano, pero aunque se cansó, no significaba ausencia. Sí, eso es muy No importante. significaba Sí. que Jesús ya no estaba o que Jesús se desapareció o que se fue a ir al mercado mientras ellos estaban cruzando una tormenta. Jesús todavía estaba en la barca. Así es. Aunque estaba durmiendo, Ajá. pero en ese supuesto cansancio y silencio que aparentaba como que si ya Jesús se había olvidado, había un propósito. Eso Porque es. en este camino del Señor, Dios tiene un propósito para todo. A veces creemos que en medio de la tormenta, dice que la barca, dice que se anegaban. ¿Qué Wow. significa? Dice que se estaban hundiendo. Se estaban hundiendo literalmente. Y imagínate, o sea, no podemos tomar esta historia como algo pequeño. No era un tremendo. barco, ellos no estaban en un crucero de hoy en día. Ellos estaban literalmente en un barco de madera y no tenían la tecnología que tenían hoy. Eso es así. Entonces quizá ellos se encontraron con esta tormenta de sorpresa. No se la esperaban, para ellos ellos estaban acostumbrados a esto, pero aún así, quizás este tipo de tormenta, quizás ellos no estaban acostumbrados todavía. Wow, qué tremendo, sí. Lo que tú dices, entonces dice la Biblia, ¿verdad? Aquí lo vamos a leer, dice, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. O sea que mientras ellos iban destino a su rumbo, se levantó algo, como tú estabas diciendo, ellos estaban acostumbrados a la lluvia, ellos estaban acostumbrados a las inclemencias del tiempo, ¿verdad? Eran hombres experimentados en el mar, y no era una sorpresa que quizá ellos se encontraran con esto, pero esta clase de tormenta, amén, esta clase de tormenta no era una tormenta normal. Dice que era una fuerte tempestad, ¿verdad? Yo me imagino que cuando ese viento, ¿verdad? Que sí soplaba y le daba duro a la embarcación y las olas azotaban a la barca, los discípulos humanamente se asustaron. ¿Verdad que sí? Quizás pensaron ellos que sus vidas peligraban, que ese día iban ellos a morir. Pero es también nosotros como cuando se levanta la tempestad en nuestras vidas, cuando se levanta lo que nosotros no esperábamos. Hay cosas que nosotros estamos acostumbrados a lidiar, pero esto es algo más fuerte. Esto es algo que va más allá de lo que nosotros podemos soportar. Ellos no podían con esa tormenta. Ese es el problema. ¿Ve? Cuando la tormenta y la dificultad es más grande, amén,
que la fe tuya, porque ellos aquí vamos a ver que la fe tuvo que ver un papel muy importante en eso. Exacto, pero también esto me llama la atención porque a veces creemos, como estaba diciendo anteriormente, que creemos que Jesús se olvidó de nosotros. Creemos que porque Dios no nos contesta, pues es que ya el Señor se olvidó. Pero también, imagínate nosotros, cuando usted tiene un hijo, a veces los padres en algunas ocasiones como que se esconden. Y ven a ver qué va a hacer el niño al ver que el padre no está atento en ese momento. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a reaccionar ese niño en ese momento cuando supuestamente ese niño está solo? Lo mismo hace Jesús con nosotros. Así es. No, el Señor parece que está ausente en medio de ese proceso o en medio de esa tempestad o esa dificultad, pero Dios te está diciendo, tú crees que tú estás solo, pero yo estoy viendo qué tú vas a hacer. Ellos pensaban de que Jesús, ellos sabían que Jesús estaba ahí físicamente, porque ese detalle nos lo revela la Biblia. Jesús estaba en la barca, ¿verdad Claro. que sí? Y Jesús no solamente estaba en la barca, sino que Jesús dormía mientras la tempestad pasaba. Como tú dices, ¿verdad? Puede ser que nosotros en este momento, mientras escuchemos este podcast, nos sentamos identificados como se sentían los discípulos, ¿verdad? Donde nos sentimos nosotros que estamos aparentemente solos, amén, en la tormenta, que el Señor es vivo, que el Señor es eficaz, que el Señor es poderoso, pero no está haciendo nada en la situación mía actual. Exacto. En la situación mía actual. No es que no sepamos de lo que Cristo es capaz de hacer. Amén. No es que no creamos las historias bíblicas, pero cuando nos está pasando a nosotros y cuando a nosotros se nos levanta esa tempestad en el matrimonio, ¿verdad? En nuestra salud, con nuestros hijos, en las finanzas, en el trabajo, una crisis emocional, porque eso es lo que representa la tempestad en nuestra vida. No sabemos qué hacer, no podemos controlarla, no podemos buscar solución, porque de eso se trata. ¿Cómo yo poder resolver este problema? Entonces tratamos de resolverla, tratamos de buscarla, de buscarle solución, ¿ok? Buscarle solución. Yo soy muy así. Yo no me gusta como que concentrarme mucho en el problema, hermana, y me gusta rápido buscarle solución no es que no me impacta la prueba o la situación, hermana Loren, pero enseguida busco qué podemos hacer. ¿Qué se puede hacer? Hay personas que como que se quedan y analizan, Sí. y se frisan y se deprimen y les afecta. En el caso mío, yo busco solución enseguida. ¿Qué yo puedo hacer enseguida? Voy a recortar aquí, voy a llamar allá, amén. Voy a hacer aquí, voy a hacer allá. Yo soy mucha proactiva, rápido, de buscar solución. Pero ¿qué solución tú vas a buscar? Amén, cuando tú estás en el medio del mar. Exacto. ¿Dónde tú vas a buscar ayuda? ¿A dónde tú vas a clamar? Porque en este tiempo no había 911, hermana. ¿Verdad que sí? En este tiempo no habían quizás barcos de salvavidas, ¿verdad? Con tanta tecnología que existen hoy, que tú puedes disparar hacia arriba, ¿verdad que sí? Y pueden identificarte. Amén. Ellos estaban ahí solos, pero Jesús estaba en control de la situación desde que ellos se montaron en la barca hasta que comenzó. Jesús sabía lo que iba a suceder. Ellos ese día no iban a morir, pero ellos pensaban de que iba a suceder porque ellos se asustaron, ¿verdad? Entonces me sorprende lo que ellos hicieron. Aquí hay varias cosas que nosotros podemos hacer y vamos a desglosar esto porque está bien interesante, hermano. Cuando ellos se sintieron amenazados, lo primero que dice la Biblia, ¿qué fue lo que hicieron? Rápido fueron a donde el maestro. Ajá. Dice, ¿Puedes leérmelo ahí? Dice, vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Ay, Dios, estaban hermana, aterrorizados. Ay, hay mucho que decir ahí. ¿Qué usted tiene que decir, hermana, acerca de eso? Dice también en otro libro, me parece que es en el de Mateo, Sí. donde dice que las aguas, la ola le olas tapaban la embarcación. Wow. Pero también esto me lleva al libro cuando José fue vendido, ¿verdad? Por sus hermanos. José, un hombre que Dios le había dado sueño. Dios le había mostrado cuál era su futuro. Dios le había mostrado a José cuál era su propósito. Pero lo que Dios no le mostró Santo. a José,
qué era lo que tenía que pasar antes de llegar a ese propósito. Amén. Tuvo que ser vendido por sus hermanos. Fue puesto en una cisterna. Imagínate, en un lugar solo donde había lodo, ¿verdad? Pero de ahí, de ese lodo cenagoso, lo sacó del Señor. Fue puesto en la cárcel. Pasó tantas cosas antes de llegar al cumplimiento de esos sueños que el Señor le había dado. Así es. Amén. Entonces ellos se asustaron, ¿verdad? Ya nosotros lo sabemos esa parte de la historia y levantaron rápido al maestro. Hay varias cosas, ¿verdad? Que la gente apunta a cositas negativas que hicieron ellos, que pudieron haber hecho, pero hay algo que yo tengo que reconocer, tenemos que reconocer en la parte de la historia algo positivo que ellos hicieron. Ellos levantaron a Jesús. Amén. Ellos levantaron a quien tenían que levantar. Exacto. Amén. El problema no es que tú tengas el problema. El problema es a quién tú vas a levantar cuando tú tienes la prueba y cuando tú tienes el problema. Exacto. Amén. Ellos levantaron al que tenía que levantar. Amén. Exacto. Ellos levantaron a Jesús de Nazaret. El que ellos sabían que podían hacer algo por ellos. Amén. Cuando tú estés pasando prueba, cuando tú estés pasando lucha, cuando tú te sientas solito, amén. Clama Cuando a tú mí. te sientas solita, clama al Señor. Gloria a Dios, porque yo sé, amén, que en ese nombre hay poder. No solamente en ese nombre hay poder, pero también en ese nombre, gloria a Dios, hay autoridad para calmar la tempestad. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces todavía. O sea, significa que tú puedes estar pasando por lo que estás pasando, pero cuando tú clamas, cuando tú vas ahí, clama al 333, ¿verdad? Llaman. Y dice, clama a mí, y él dice la palabra, yo te voy a responder. Dice, está quieto y conocer que yo soy Jehová. Quédate quieto. Quédate quieto en la tempestad. Santo. Quédate quieto en el Haz eso. proceso. Quédate quieto en el problema. Aleluya. Que tú vas a ver que el Señor te va a responder. El Señor te va a dar la salida. Para ti quizás es tarde, quizás para ti el Señor no llega, quizás para ti el Señor, pero el Señor no tarda en cumplir sus promesas. Ay, Santo Jesús. Pero también nos Aleluya. acordamos que en ese momento difícil muestra que hay en el corazón. Eso sí es verdad, exacto. Porque lo mismo le pasó a Pedro. Pedro estaba con Jesús. Pedro vio los milagros de Jesús. Pedro vio cómo Jesús multiplicó los panes. Pedro vio cómo se levantaban los muertos, cómo se levantaba el paralítico, cómo los ciegos veían. Pero aún así, en el momento de la prueba, que se levantó una prueba que Pedro jamás había visto antes, mostró que había en el corazón de Pedro. ¿Ve? Rápido, cuando vinieron a arrestar a Jesús, huyó. Exacto. Se fue corriendo, claro. Pedro se arrepintió. Pero lo que quiero decirle es que la prueba también muestra que hay en el corazón. ¿Qué vas a hacer? Eso definitivo, pero te voy a decir una cosa, también yo me recuerdo, gloria a Dios, cuando los profetas de Baal, cada uno, ¿verdad que sí? Clamaba que a la persona equivocado. Ellos se rajaron, ¿verdad que sí? Ellos lloraron, ellos se tiraron, y pasaron horas y horas y horas y horas. ¿Y sabes qué? Fue un tiempo perdido, mi hermano. ¿Y qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hacía el profeta? Sigan clamando, ¿verdad que ¿Dónde sí? está? ¿Y dónde ¿Qué está? te responde? Quizás está durmiendo. Está durmiendo. Él, de verdad que sí, que esa es una historia que te da risa, porque el profeta se estaba burlando, amén, de lo que ellos estaban haciendo el ridículo, amén. Están haciendo el ridículo, clamando a algo que no escucha, amén, clamando a algo que no tiene vida, amén, y clamando a algo. Entonces, ¿cómo te vas a responder a algo que no existe? En otras palabras, ¿verdad que sí? También me recuerdo en la tempestad. Mire, en la tempestad de Jonás, ¿tú te recuerdas? Cuando estaba la situación ahí, que estaban ellos también, se levantó una gran tempestad que parecía que todo el mundo se iba a morir, ¿verdad? ¿Y qué hicieron estos hombres? Sí, ellos clamaron a la persona, dice que cada uno clamó a su propio Dios. Exacto. ¿Verdad? Y le dijeron, a Jonás que le dijeron, levántate, también estaba durmiendo. ¿Verdad Exacto. que sí? Es como que, mira, hermano, también igual que Jesús, Jonás estaba durmiendo en la barca mientras se estaban ahogando. Y le dijo, mira, levántate, ¿qué? Vago, pedazo de vago, ¿qué tú haces? Perezoso. Perezoso, Dormilón, ¿qué tú creo que haces? decía. Dormilón. Esto no es hora de dormir, mi hermano, ¿qué pasa? Aquí todos estamos clamando a alguien, clama a tu propio Dios. ¿Verdad que sí? En otras palabras, el Señor te está diciendo, clama a tu propio Dios. Aleluya, de eso que se trata. Tú tienes a alguien que puedes clamar, aleluya, que hace llorando.
¿Qué haces llorando? Gloria a Dios. ¿Qué haces buscando ayuda al hombre? Amén. Si el hombre no puede hacer nada por ti, el único que puede hacer algo por ti y algo por mí, mi hermana, es el Señor Jesús. Entonces, algo que reflejó la tormenta también, Gloria, esto fue como una prueba de parte de Jesús para ellos, porque quizás el Señor esperaba que ellos en ese momento tuvieran una reacción diferente. ¿Sabes qué? A veces yo pienso que el Señor no estaba dormido nada. Porque ¿cómo tú vas a estar dormido? ¿Verdad que sí? Con agua mojándote. Para mí que el Señor, entre tú y yo, a veces yo pienso que se hizo el dormido o hizo así, mira. Y estaba así. Cuando los discípulos lo miraban, cerraba otra vez los ojos y como que lo miraba así de lado. Ajá, vamos a ver qué van a hacer. Me imagino que también se estaba riendo, ¿verdad que sí? Porque el Señor en ese momento, ¿qué reacción estaba esperando? Dime, ¿qué reacción estaba esperando el Señor que hicieran? ¿Qué reacción? Que ellos se pusieran de rodillas. Quisieran, algo tenían que hacer. O que usaran la autoridad que Él les dio. Él no les dijo, en mi nombre echaré fuera demonios. ¿Ah? Él no le dijo, en mi nombre hablaré nuevas lenguas. Él no le dijo, mayores cosas que yo ustedes van a hacer. Entonces vamos a ponerlos en una pruebita a ustedes. Claro. El Señor los puso en una prueba, pero lamentablemente ellos no pasaron esa prueba. Y le dijo, el 25, hermana, lémelo. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Y tú crees que el Señor también no nos mira como Él miró a los discípulos, esperando a ver cómo nosotros vamos a reaccionar cuando estamos nosotros ahí estoqueados en el tráfico? Vamos a ver. ¿Ah? Vamos a ver si tú vas a clamar a mí, te vas a quedar tranquila, ¿ok? Para que yo mueva el tráfico, o te vas a enojar. ¿Ah? Vas a bajar quizás el vidrio y le vas a decir unas 2 o 3 cosas a alguien. O cuando se levantan calumnia falsa calumnia en contra de nosotros injustamente. ¿Qué hacemos? Decimos, Señor, yo sé que tú vas a sacar la cara por mí. O vamos a decir, ¿puedo hablar con el supervisor? Mira, En cierta ocasión, el Señor me dijo a mí, o te defiendes tú, o te defiendo yo. Yo le dije, ¿cómo así, Señor? Me dijo, los dos no podemos defendernos. Si tú te defiendes, después no me clames a mí. Pero si tú dejas que yo te defienda, tienes que quedarte tranquila. Entonces, el Señor está dispuesto a intervenir en la tormenta. Amén. Esa es la buena noticia. El Señor tiene la autoridad. El Señor tiene esa clase de poder, esa clase de nivel. Amén. Para mandar a los vientos que se tranquilicen, que se calmen, lo tienen el Señor. ¿Puedes seguir leyendo lo que sucedió, hermana? Ya, hasta ahí era el último. Ajá. ¿Y qué fue lo que? Pero no se calmó. Hubo una gran bonanza. Había una gran, pero también, si vamos una vez más, si vamos al libro de Marcos, ¿verdad? La misma historia, pero escrita, ¿verdad? Sí. Por otro autor, dice que Jesús, nos dice dónde estaba Jesús. Dice que Jesús estaba en la popa del barco. Sí. Que estaba durmiendo en el área de la popa. Entonces, si tú te pones a buscar, eso es la parte de atrás del barco. Pero nosotros tenemos que acordarnos que en los tiempos de antes los barcos no tenían ese motor que tienen los barcos en los tiempos de hoy. En esos tiempos, en la parte de atrás, era donde se controlaba el barco. Jesús estaba durmiendo en el área donde tenía que estar el capitán. Jesús estaba durmiendo en el área donde el barco se controlaba a qué dirección iba. Jesús no estaba en ningún lugar. Jesús estaba en un lugar estratégico. En un lugar clave, ¿verdad? En un lugar clave donde está el capitán del barco. Entonces, están viendo quién dirigió el arca. ¿Quién dirigió el arca? Fue el Espíritu no Santo había de un Dios. timón, Sí. no había un motor, pero cierto. sí tenía el Espíritu Santo que estaba dirigiendo esa barca. Dice que se posaba sobre las aguas el Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo tenía control de eso. Claro, pero entonces nos tenemos entonces que nosotros que recordar que Jesús está en nuestra barca. Y nuestra barca, la barca simboliza el lugar seguro. La barca simboliza nuestra seguridad. Entonces, cuando vemos que el área donde porque si la barca se rompía, ¿qué iba a pasar? Se iban a ahogar. No tenía salvavidas, los salvavidas no existían. Pero nosotros, cuando tú estás en una barca ahora, no necesitas un salvavidas. Tú necesitas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú necesitas tu abogado, el que pelea tu batalla. Tú necesitas al varón de guerra, el que planta bandera, el que calma la tempestad, el que los vientos y el mar le obedecen.
¿cuánto más el Señor no va a hacer por ti, por mí? Para el Señor no hay tormenta grande ni pequeña. Aleluya. Para el Señor es el creador Jesús, de los aleluya. vientos. Y aún los vientos le obedecen. Entonces, nosotros, cuando tú estás pasando por ese momento de tempestad, lo que nos queda es Tener fe. confiar. Yes. Confía. Tienes que confiar en el Señor. No, o sea, no hay otra opción. Mira, el 25 le dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Ve? Entonces aquí vemos nosotros, podemos concluir que el Señor lo que estaba esperando en ese momento que ellos tuvieran fe, que ellos tuvieran la autoridad que Él les dio. El Señor no nos dio a nosotros autoridad. Nosotros tenemos la autoridad, ¿verdad que sí? Nosotros podemos decirle al Señor que calme la situación, que haga algo a nuestro favor, ¿verdad que sí? Que se encargue de nuestro enemigo, que se encargue de buscar una solución, ¿verdad? Porque nosotros, eso lo que quiere decir es que nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Amén. Y el Señor hace la suya. Pero hay veces que lo único que nosotros podemos hacer, amén, no es buscar solución porque no hay solución. Amén. No hay salida, ¿ve? Esto es una tormenta, no es una tormenta normal, esto va más allá, amén, de los límites. Y hay veces que la vida, amén, nos azota de cierta manera, hermana, donde las cosas se salen de control, amén. Donde humanamente yo digo, ¿sabes una cosa? Solamente tú puedes hacer algo, así. ¿Ah? Eso así. En estos días yo le dije, Señor, ¿sabes una cosa? Lo que yo voy a hacer, porque es algo que yo sé que yo puedo buscarle solución, pero la solución que yo estoy buscando no me está dando resultado. Y ¿sabes lo que le dije? Yo le dije, ¿sabes qué? Ahora te toca a ti. Le dije, Señor, ahora te toca a ti. Yo no voy a intervenir. Pero ¿sabes lo que le dije? Encárgate tú. Exacto. Toma el timón. Toma el timón, encárgate tú. Y yo sé, hermana. Amén. Y el Señor en ese momento, ¿qué es lo que hace? Poniéndote a prueba. Porque quizás yo quiera ver en un mes la solución. O quizás yo quiera ver en 3 meses que Dios se vengó. O que Dios hizo algo al respecto. Y no es eso. Sino que en ese tiempo también somos procesados por Dios. Amén. Y el Señor no espera de nosotros que nosotros tengamos ¿qué? Confianza. Eso es así. Ten confianza. Pero, amén. Exacto, pero también dice en el Salmo 66, ¿Qué dice? dice, nos probaste, oh Dios, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste abundancia. Wow, y tremendo. 2 Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea no es eterna, es momentánea. Produce en nosotros, ¿qué produce? Un cada vez y más excelente y Peso. eterno peso de gloria. Significa que vale la pena. Sí, suena contradictorio decir, vale la pena la prueba, vale la pena el proceso, pero cuando eso que estás pasando, tú sabes que es pasajero, cuando tú sabes que esa situación tú estás pasando es momentánea, Aleluya. pero al final, cuando tú llegues a la recta final, tú vas a ver ahora la grande bonanza, ahora tú vas a ver la abundancia del Señor, pues entonces significa que vale la pena. Vale la pena porque es que yo prefiero quedarme toda la vida en lo mismo o por lo menos pasar alguna situación para luego obtener el resultado. Amén. En otras palabras, ten confianza. Amén. No te vas a morir en esa prueba. Así porque es. los discípulos pensaban que ellos no iban a salir vivos de ahí. Amén. Pero no fue así. El Señor quería probarles la fe Así de es. ellos. Entonces, el desafío para nosotros es confiar en su Mantenerse. poder, mantener nuestra fe firme. Amén. Amén. Sin dejarnos llevar por el miedo. Amén. Eso Porque es el así. verdadero amor, dice la Biblia, echa fuera el temor. Dios le bendiga Dios grandemente. les bendiga. Y nos vemos entonces en una próxima programación. Dele like, amén, compártalo Y suscríbase. y deje su comentario. Dios le bendiga. Amén.